Bueno, vamos a comenzar y sean todos bienvenidos, hermanos, y los que ya se conectaron a la transmisión y los que van a también, bueno, se van a conectar más tarde, ¿verdad? Es una bendición de parte de nuestro Dios poder estar otro jueves para poder aprender, para poder estudiar de su palabra, para querer aprender más y más y más y más del Señor. Así que vamos a orar para comenzar en esta tarde, en esta noche, su enseñanza, ¿verdad? Así que espero que dispongamos nuestro corazón para poder recibir de Él, para poder estudiar. Padre, te damos gracias, Señor, a esta hora, porque has guardado nuestras vidas una vez más. Porque tú eres fiel, porque tú has sido fiel, porque tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu comprensión no se ha apartado de nosotros. Porque nos tienes, Señor, nos has cuidado, nos bendices y nos cuidarás. Señor, que en esta noche, Señor, seas tú quien hables a nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos que están, Señor, también recibiendo la transmisión, recibiendo la enseñanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a estudiar en esta noche. Hay una porción muy preciosa, muy interesante, y es el Salmo 51. Y para cuántos este salmo ha sido una inspiración para poder componer alguna alabanza para nuestras vidas también, para agradecerle al Señor. Entonces, como tema le he puesto un corazón limpio, ¿verdad? Porque eso es al final el deseo que David tenía con respecto a este salmo, en el Salmo 51. Pero mire, no quiero tocar algún versículo, porque no vamos a ver, la enseñanza no está definida en algún versículo del Salmo 51, pero no sé cómo está en su Biblia. En mi Biblia hay como un encabezado en el capítulo, hay un encabezado, y eso me llamó mucho la atención. Y el encabezado que yo tengo dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ese es el punto. Pero fíjese que en el Salmo está escrito: al músico principal, Salmo de David. Y es bien claro, fíjese que me llamaba la atención esto, que dice: cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y me llamaba la atención por qué razón en la Biblia, por qué razón en este capítulo se dejaba este enunciado, que no es parte de lo que David escribió. Porque David escribe este salmo, que cuando los enumeran, bueno, a este le tocó el Salmo 51. Pero me llamaba la atención esto: cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Dónde está eso? Bueno, está en segundo libro de Samuel 12. Segundo libro de Samuel 12, del 1 al 25. Sí, es algo larga, ¿verdad? La lectura. Pero es una enseñanza muy interesante. Entonces, ¿de qué quiero compartir en esta noche? Bueno, quiero compartir de ese enunciado. Me llamaba la atención estudiando, leyendo, me llamaba la atención porque no lo he visto en otro, sino le ponen Salmo de David y especifica, ¿verdad? Sabemos que fue, ¿verdad? Después, dice: cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Entonces, eso me llamaba la atención y empecé a meditar un poco con respecto a este salmo. Con respecto a este salmo, empecé a meditar un poco, ¿verdad? Entonces,
Vamos a leer la cita bíblica y dice, segundo libro de Samuel 12:1. Yo sé que muchos ya saben esta cita bíblica, yo sé que muchos ya la han estudiado, pero déjeme que para aquel que tal vez hay alguno que nunca la ha escuchado, entonces tal vez hoy la podemos aprender. Dice, Jehová envió a Natán a David. Muy claro, ¿verdad? Jehová. No fue por cuestión de hombre. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos justamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu sueño, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en pocos las palabras de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, y el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo estaré delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces, aquí vemos lo que había pasado, ¿verdad? Y dice en el 15, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y entonces aquí habla de que el niño pues muere y que ya no se podía hacer. Entonces ya no se podía hacer nada, ya no había nada que hacer. Entonces no vamos a leer todo el, sino que nos vamos a quedar ahí. Ahora, hay algo muy importante. Dios envió al profeta donde David. Amén. Dios envió al profeta donde David. ¿Para qué? Para darle un mensaje. Y no ocupó a cualquiera, ocupó a un profeta. Entonces, fíjese que en los pueblos antiguos, tal vez para irnos situando un poquito, el rey podía hacer lo que quería. Estoy hablando no de Israel, estoy hablando de los pueblos paganos, no de Israel. Si un rey quería a una mujer, el rey podía matar al esposo y quedaba impune. No pasaba nada, no sucedía nada. El rey pagano, ¿verdad? Oiga, el rey pagano podía ver y decía, esa mujer me encanta y la quiero hacer mía. Bueno, hiciera un obstáculo el esposo, porque pues sí, ¿verdad?
¿qué esposo no se va a poner? Entonces, bueno, que muera, ¿verdad? Y esa fue una de las cosas que como ejemplo también nos da la Biblia de lo que le pasó a Abraham en Egipto, ¿verdad? Dijo, tú eres una mujer muy hermosa, imagínese para la edad que tenía ya Sara, pero ¿qué cambio no habrá hecho el Señor en Sara, verdad? O la belleza de esta mujer. Entonces, los pueblos tenían una doble norma, los pueblos. Los reyes podían quitar la vida de los súbditos, podían tener muchas mujeres, podían tomar cualquier propiedad a una costa de otros ciudadanos y quedar impunes, mientras que el pueblo vivía bajo otra ética. Entonces, el rey podía hacer lo que quería, pero no el pueblo. Entonces, pero no era el caso de Israel. En el caso de Israel, como Dios era el Dios de ellos, como Dios les había dado sus leyes, como Dios se les había mostrado, Israel no podía hacer lo que le roncara la gana, no podía hacer eso. Entonces, ¿qué tenía que hacer Israel? Bueno, Israel debía vivir bajo las normas que Dios había establecido. Para que podamos nosotros tener un corazón limpio, no es algo de la noche a la mañana, es un proceso en nuestras vidas. Es un proceso que tenemos que llevar poco a poco. Y el primer punto, déjeme hablándolo así en cosas generales, es entender de que uno ya no puede hacer lo que quiera. Ya no puede hacer lo que quiera. Entonces, ¿quién nos gobierna a nosotros? ¿Quién nos ha dado ley? ¿Quién nos ha dado su palabra? Pues el Señor. Entonces, a Israel, a diferencia de las demás naciones, empezando por su rey, que en este caso era David, él no podía tomar a cualquier mujer. Él no podía tomar la vida de nadie. ¿Por qué? Porque había leyes. O no estaba dentro de los mandamientos. No codiciarás. No matarás. Entonces, ahora se da algo muy llamativo, ¿verdad? En esto que acabamos de leer. Y muy llamativo con respecto a lo que pasa con Natán. Y es que, fíjese, ningún profeta, en ningún lugar, nadie podía confrontar al rey. Nadie podía llegar a decirle al rey, no, rey, tú lo que hiciste, nadie podía hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque nadie podía cuestionar la ética, nadie podía cuestionar los hechos. El rey estaba por encima de las cosas. Pero David no estaba por encima de las cosas. Por encima de él estaba Dios. Dios le había dado todo, así como lo leímos en segundo libro de Samuel. Dios le había dado todo lo que él quería. Ahora, hubo uno que sí tuvo el valor. Imagínense, ¿verdad? Tuvo el valor porque, aunque era profeta, había que tener valor, había que irse a poner enfrente de David y decir algo, y cualquiera podía decir, bueno, los que estaban a su alrededor sabían lo que David había hecho. Es decir, sus súbditos, los que estaban cerca de él, de su círculo, sí sabían lo que había hecho. Ahora, no podemos ocultar nada de Dios, no podemos ocultar, tarde o temprano, estamos conscientes, estoy consciente de que las cosas salen a luz y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, fíjese que Natán no le servía, no era servidor del rey. No es que no le servía al rey, no era servidor del rey. Natán era servidor de Dios y tuvo ese valor de llegar hasta donde estaba David y confrontarlo. Ahora, ¿por qué Natán pudo confrontarlo? Porque tenía solvencia. Punto. Vino y le dijo, ve donde David y dile esto. Y entonces, creo que David no podía decirle no a Natán, ¿verdad? David no le podía decir, no, mira, no aceptarlo. No. Entonces, por lo que leemos en el libro de Samuel, nos damos cuenta que a David se le olvidó
Él se le olvidó, él no entendió. Mire qué increíble. Él no entendió, él no se dio cuenta de que lo que se estaba relatando allá en ¿cómo se llama? En lo que leímos en Samuel, no se dio cuenta que estaban hablando de él. Mire qué peligro podemos llegar a tener nosotros, que Dios puede estar hablando y nosotros no darnos cuenta de que están hablando de nuestras vidas, que están hablando de nuestros errores, que están hablando de nuestros pecados, y nos podemos llegar a cegar. Entonces a David se le olvidó que él no podía hacer nada fuera de la voluntad de Dios, y a nosotros muchas veces se nos olvida de que todo lo que hacemos Dios se da cuenta. Entonces hubieron varios factores, ¿verdad? No fue a la guerra, no tenía él por qué haber estado en el palacio, no era tiempo de descanso porque el pueblo estaba pasando por un tiempo de guerra. Él decidió quedarse en el reino en vez de salir a pelear. Entonces, ¿qué pasa? Que viene y él en su vida espiritual tuvo un descuido. Él en su vida espiritual tuvo un descuido. Tuvo un descuido porque olvidó que era el rey. Olvidó que había gente que estaba peleando para defender el reino, que estaban dando su vida contra los enemigos. Recuerde que en ese momento Israel no estaba dividido. Entonces estaban todos peleando por el beneficio de Israel. Se le olvidó que fue ungido por Dios. Se le olvidó muchas cosas, y eso es uno de los errores y de los problemas que nos podemos enfrentar cuando no guardamos y cuidamos nuestro corazón y empieza a ensuciarse. Por eso es que David al final de todo esto dice: haz en mí un corazón limpio. Entonces, y no fue el descuido ya. Muchos decimos, no, es que él cayó, o él ya estaba, ¿cómo decir? Frío, o cuando vio a Betsabé fue la razón. No. El tomar la decisión de mandar a llamar, o de mandar a traer, mejor dicho, a Betsabé, ya fue el resultado de todo lo que probablemente él venía acarreando. Entonces muchas veces nosotros hacemos cosas o vemos cosas en alguien y decimos: mire, desde que le pasó esto. No es desde ese momento. Ese ya solo es la evidencia de que había algo malo en él. Y muchas veces no nos damos cuenta de algunas cosas que hacemos, que es la evidencia de que nosotros ya andamos mal. Entonces cuando yo hago algo y no me importa que la gente se dé cuenta y lo hago en público, no empezó ahí un descenso, no empezó ahí un enfriamiento, no empezó allí una caída espiritual, una disminución en la vida. No, esto ya solo fue la evidencia de lo mal que venía. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho cosas y es la evidencia de lo malo que estamos? Entonces, ya no se esconde, pues David ya no se esconde. David no se esconde. Y ¿será que algunos de los que estaban con él se asombraron? ¿Y será que otros no se asombraron? Entonces, de ahí quiero partir con esto. Que no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Y eso es muy importante para todos nosotros. No podemos tapar el sol con un dedo. ¿Por qué? Porque la reprensión de Dios siempre va a llegar. Siempre va a llegar. Nos tiene Dios que detener antes de ir a pecar. No nos va a detener ni a usted, ni a mí, ni a nadie. Dios no nos va a detener. ¿O acaso no hemos leído su palabra? ¿O acaso no hemos comprendido? Entonces, ¿por qué Dios no lo detuvo? ¿Por qué Dios, pero por qué Dios no detuvo a David? Cualquiera hubiera dicho, bueno, que lo detuviera. ¿Por qué no fue y usted no cree que en este caso, en el caso de nosotros, el Espíritu Santo no nos avisa? Entonces estamos conscientes, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo
Estamos conscientes que el Espíritu Santo de Cristo para acá mora en nosotros. Pero la palabra dice, oiga, la palabra dice que el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová venía sobre David. Y él no se percató que tal vez en ese momento ya no estaba el Espíritu sobre él. Y esa es una parte del enfriamiento en nuestras vidas. Cuando empezamos a hacer cosas que ya no nos importe lo que los demás puedan pensar. Entonces, cuidémonos. Entonces, ¿por qué? Porque ni a David se le permitió vivir como él quería, ni a nosotros se nos va a permitir. Fíjese, en el caso de David, no era un israelita más. Era el rey. Ahora, dice la palabra que nos ha hecho príncipes y sacerdotes de su pueblo. A todos. Entonces no podemos vivir bajo las normas de este mundo y no podemos vivir bajo lo que nosotros querramos. Entonces, nadie está exento de las normas y de las leyes de Dios. Nadie. Yo espero, hermanos, que usted pueda hacer una reflexión, un análisis en su vida. Ni usted ni yo estamos exentos de las normas y las leyes de Dios. Ahora, ¿era David ignorante con respecto a la ley? No, conocía. ¿Era David ignorante que lo que estaba haciendo era un adulterio? No. ¿Era David ignorante de lo que hizo con Urías Eteo? Al final fue un asesinato. No. ¿Era David ignorante de que estaba traicionando a uno de sus valientes, a uno que había dado su vida por él? No, no era. Pero el enfriamiento espiritual en su vida lo llevó a que todo eso no le importara. Lo llevó a que no recapacitara, a que no reflexionara. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros estamos cometiendo y no nos damos cuenta por el enfriamiento que tenemos? En cuántas cosas nosotros podemos estar mal y no entender, lastimosamente no entender que nos estamos metiendo o estamos agarrando un camino que no debe de ser. Entonces, como usted y yo conocemos de su palabra, como Dios no es un extraño para nosotros, como hemos tenido una relación con Dios, porque hemos aprendido, porque leemos, entonces no tenemos excusa. Y es bien duro, ¿verdad? Cuando uno comprende que no tiene excusa delante de Dios. Entonces no tenemos excusa porque no tenemos un corazón limpio. No tenemos excusa, y no me refiero solo al hecho de ensuciar nuestro corazón, sino que también que no hemos hecho nada por limpiarlo. Una cosa es que yo sepa que lo tengo sucio y así lo deje. Y otra cosa es que yo no haga nada para limpiar el corazón. Entonces, es interesante, ¿verdad? Que, mire, en algunas ocasiones va a ser que Dios envía a un Natán. Y qué duro, qué difícil tuvo que haber sido para David enfrentarse a Natán. Tal vez David pensaba, bueno, es una reunión, otro quiere compartirme algo, quiere decirme algo, y empieza, pasa esto, y todavía, ¿verdad? Me impresiona el hecho de David, ¿cómo se llama? La reacción. No estoy diciendo de que, óigame, por favor, no estoy diciendo de que no había que indignarse, pero si vemos en segundo libro de Samuel, volviendo a la cita, en el versículo 5 dice, entonces se encendió el furor. Oiga, entonces se encendió el furor. ¿Y no el Señor nos habla a que seamos justos? ¿El Señor no nos manda a que seamos mansos, ecuánimes?
porque él era un hombre que tenía la capacidad de dar una orden y se iba a hacer lo que él decía. Pero vemos la reacción, ¿verdad? Entonces se encendió el furor. Entonces, cuando tenemos una pérdida espiritual de nuestras vidas, ¿cómo reaccionamos? Esa es otra muestra, otra evidencia de lo que estaba pasando en David. Ahora, ¿estaba la ley o no estaba la ley establecida? Claro que sí, la ley estaba establecida. El tal tiene que devolver la que quitó más 4 tantos. Quiere decir que al final, al que se le afectó, iba a tener 5 corderitos. Entonces, Dios envía a este hombre. Preocupémonos, y me incluyo, preocupémonos porque puede ser que un día Dios llame a un Natán, nos mande a un Natán. Y va a ser muy difícil decir, no sabía, no entendía, se me olvidó. En la reacción, yo solo estoy hablando de la reacción de David, perdió el control. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un descenso espiritual? Cuando nuestro corazón ha empezado a ensuciarse, cuando no lo hemos mantenido limpio, cuando hemos tenido un enfriamiento. Muchas veces nuestra reacción no es esa, molestarnos, enojarnos, hacer un montón de cosas. Entonces, Dios envía a Natán. Dios envió a Natán. Ahora, perdón, ¿a qué llegó Natán? Llegó a destapar, llegó a destapar lo que David había querido ocultar. Porque ¿cuántas personas no sabían que él había embarazado a Betsabé? ¿Y cuántas personas no sabían que él había dado la orden para que muriera Urías? Llegó a destapar el adulterio. Llegó a destapar la codicia. Llegó a destapar un asesinato. Y todo eso, ¿cuál fue el origen? El enfriamiento. Entonces, ¿qué llegó a destapar? Todas las reacciones de un enfriamiento, de un descenso en su vida espiritual. A eso llegó, a destapar las consecuencias. Yo espero que usted me pueda entender en esta noche. Llegó a destapar las consecuencias. No llegó a decirle, porque el origen era problema de David, igual que usted y de mí, el no cuidarnos, el enfriarnos, el no tener lo adecuado, ¿verdad? Entonces, ¿a qué llegó Natán? A destapar las consecuencias. Únicamente a eso llegó, a destapar las consecuencias. No llegó a decirle, David, te enfriaste. No llegó a decirle, David, descuidaste tu oración, descuidaste tu palabra, descuidaste el congregarte. No llegó a decirle eso. Llegó a descubrir las consecuencias. No, pero nosotros queremos que el Señor nos... No, el Señor va a mandar un Natán y dice, esto es lo que hiciste. ¿Qué hizo? Adulteró. ¿Qué hizo? Miró, codició. Qué increíble, ¿verdad? Porque fíjese, ¿qué hubiera pasado si David
hubiera estado bien. Lo más seguro es que él hubiera estado en la guerra. Y nada de esto hubiera pasado. Entonces, una de las razones por las cuales muchas veces nosotros tenemos un enfriamiento es porque estamos espiritualmente en el lugar incorrecto. Ahora, no sé cuál es la razón, porque no sé si está en la Biblia, yo nunca lo he encontrado, pero ¿qué habrá motivado a David a quedarse en el reino? El motivo, porque desde el momento que se había quedado en el reino, cuando tenía que estar peleando, es porque había un descenso en su vida, ¿verdad? Un enfriamiento. Ahora, ¿qué va pasando? Entonces, ¿a qué lo llevó esto? Pero ¿qué hubiera pasado si David se queda por alguna otra razón? Porque tal vez se sentía cansado, o tal vez estaba enfermo, y se queda, pero hubiera estado bien espiritualmente, con la relación con Dios. Probablemente sale, ve a Betsabé y lo que hace es regresarse. Pero sale a su balcón, ve a Betsabé y no le fue suficiente con mirarla. No fue suficiente solamente pecar en su mente y en su alma. No fue suficiente. Cuando hay un enfriamiento en nuestras vidas, no es suficiente con mirar, sino que tenemos que actuar. Cuando hay un enfriamiento, cuando nuestro corazón no está limpio, eso no nos satisface. Y entonces la miró, la codició y la mandó a traer. Y se llegó a ella, se acostó con ella. Se le olvidó que era el rey, se le olvidó que era el dulce cantor, se le olvidó que era un ministro. Qué increíble a todas las cosas que nos puede llevar el enfriamiento. Estaba cegado, no había otra explicación. Este hombre llegó a estar cegado. Oiga, llegó a estar cegado a tal punto que trascendió su enfriamiento espiritual. Trascendió. Asesinó a Urías. Entonces muchas veces no nos damos cuenta y hay cosas en la vida, cosas en nuestra vida, mejor dicho, que hacemos porque estamos cegados y no nos damos cuenta. Y cuando alguien nos dice, hey, estás haciendo algo diferente, estás haciendo mal, ¿cómo reaccionamos nosotros? Nos enojamos. Viene alguien, se nos acerca y nos dice, hermano, no lo he visto en la iglesia, tengo días. Que la gente es una gran metida, que le importa, que no sé qué, y porque quieren que vaya, y la gente, mire, la reacción. Hermano, los extrañamos, no lo hemos visto, y a usted que les importa lo que yo haga con mi vida, y si no me quiero congregar, ¿por qué me tengo que congregar si a mí no me ronca la gana? Y uno tal vez solo fue un comentario de no los hemos visto, o por qué no han llegado a la iglesia. Me explico, yo espero que usted me esté dando a entender. Entonces, ¿a qué llegó Natán? A poner en evidencia las consecuencias de su enfriamiento. A eso llegó Natán, a poner en evidencia las consecuencias de su enfriamiento. Entonces ese descuido en su vida espiritual, en su vida como rey, lo llevó a tener grandes consecuencias y todo lo que pasó. Entonces no llegó Natán, no fue Natán el que llegó a humillarlo. Quien humilló a David fue su propio pecado. ¿Qué nos humilla a nosotros? Nuestro propio pecado es lo que nos humilla. Y ya teniendo a Natán enfrente, ya viendo todas las consecuencias de todo lo que había pasado, ¿qué le tocó a David? Reconocer. ¿Y cuántos de nosotros el Señor nos pone en ese punto y no queremos reconocer?
No sé si usted es de aquellos que todavía no quieren reconocer que hay un enfriamiento en sus vidas. Hermanos, es necesario reconocerlo. Simple. Estoy frío. Señor, ayúdame porque yo estoy frío. Espero que ninguno le esté molestando esta enseñanza. Pero necesitamos un corazón limpio. Entonces, ¿qué quedaba? Bueno, arreglar todo lo que David había hecho malo. ¿Qué es lo que nos queda? Arreglar y detener, porque las consecuencias pueden ser mayores. Y eso es lo que muchas veces no nos percatamos nosotros. Las consecuencias pueden ser peores de las consecuencias que ya tenemos. Pueden ser peores. Cuando perdemos ese sentir, ese sentimiento de que el Espíritu no nos redarguye, debemos de preocuparnos. Cuando ya no sentimos eso en nuestra vida, qué difícil, qué difícil. Qué difícil es. Y mientras nosotros estamos fríos, no lo sentimos. Mientras tengamos un corazón sucio, porque el pecado es una suciedad, hermanos. ¿Cómo está nuestro corazón? Bueno, ¿de quién era la responsabilidad de todo lo que estaba pasando? De David. No es de nadie más. Todo lo que pase en su vida es responsabilidad suya y lo que pasa en la mía es la mía. Ahora, seguimos hablando de Natán. Dentro de todas las cosas, qué misericordia es que llegó el profeta donde Natán. Qué misericordia fue que el Señor no lo mató antes. ¿Qué habrá esperado David cuando vio a Natán? Una visita cordial, algo quiere hablar, tal vez va a hablar del culto, va a hablar del servicio, de lo que vamos a hacer, etcétera, todo lo demás. ¿Será que eso? Había pasado un tiempo y tal vez David había pensado, no pasó nada, estamos bien. Me dejo de congregar y no pasa nada, no hay ningún problema. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? No me ha pasado nada. Yo tengo trabajo, tengo finanzas, he podido hacer esto, yo disfruto de la vida. Compro lo que quiero, salgo, voy donde yo quiero, hago lo que quiero y no me ha pasado nada, hermanos. No, mire, yo estoy bien. Pero un día llegará Natán. Ahora, volviendo al capítulo, al segundo libro de Samuel 12:1, me llama la atención cómo empieza. Fíjese que el tema, aquí en esta Biblia que yo tengo, le ponen dos temas o dos subtítulos, por dicho. Natán reprende a David y como un subtítulo, Natán amonesta a David. Pero empieza Jehová. Oiga cómo comienza el capítulo 12. Jehová envió a Natán a David. Bien claro, Jehová no fue Natán, no fue porque él se dio cuenta, no fue porque el Señor a él le reveló y no se movió. No. Sino que Jehová envió a Natán. ¿Qué conversación? Amén.
¿Qué conversación habrá tenido el Señor con Natán? ¿Qué le habrá dicho, verdad? ¿Cómo habrá llegado Natán? ¿Cómo habrá llegado Natán y tenía que hablarle a David? Y este profeta, pues yo creo que este profeta amaba a David. No solo por el rey, sino por lo que había hecho, por lo de la historia, ¿verdad? Con lo de Goliat, los valientes. Tenía que amarlo. Pero dice, Jehová envió a Natán a David. Bien claro. Y viniendo a él. Ahora, a David ya se le había olvidado todo lo que había hecho. Pero a Dios no. Probablemente David nunca pensó, sabe, mire, yo creo que tal vez David nunca pensó que Natán iba a llegar o iba a llegar el profeta, porque él había perdido y yo creo que él estaba consciente, pero su enfriamiento lo había cegado. ¿Cómo nos va a hablar Dios si nosotros estamos fríos espiritualmente? Y cuando se dio el tiempo, el Señor mandó a Natán. Entonces, ¿cómo llegó Natán ante David? Llegó como el portador de Dios. Y llegó como el embajador, llegó como el representante. Y llegó como diciendo, bueno, Dios me envió. Y como Dios me envió, tienes que escuchar. Y como Dios me envió, no hay nada que se pueda hacer. Yo no decido si lo quiero, yo tengo que obedecer porque Dios me envió y tú tienes que oír porque fue Dios el que me envió. Entonces, qué increíble, ¿verdad? Entonces, en algunas traducciones el profeta era un vidente, ¿verdad? Alguien que se podía comunicar con Dios. Entonces, llegó aquel que sí tenía comunicación con Dios, con uno que él había perdido su comunicación. ¿Hemos perdido nuestra comunicación con Dios? ¿Ya no sentimos nada al pecar? ¿Al hacer algo? Qué difícil es, ¿verdad? Muy, muy difícil. Muy, muy difícil. No tenemos un corazón limpio, entonces no van a haber situaciones favorables para nuestras vidas. No tenemos un corazón limpio, entonces muchas cosas van a cambiar. ¿Por qué llegó Natán? ¿Por qué llegó Natán? Porque probablemente David ya no adoraba. ¿Y cómo iba a adorar, pues? Él estaba consciente. ¿Será que el tabernáculo, la tienda con la presencia, con el arca? Y mire, bien, véalo de esta manera o pensémoslo de esta manera. Significa que aquellos que miraban o que miraron a David que iba a adorar donde estaba el arca, también empezaron a ver la ausencia de David en ir a adorar el arca. ¿Cuántos han visto nuestro enfriamiento? ¿Cuántos nos han visto de que nos congregábamos, orábamos, etcétera, ¿Y cuántos también se han percatado de nuestro descenso? Y muchas veces no nos pueden decir nada porque nosotros nos enfurecemos como lo hizo David. No se nos puede decir nada. Entonces, ¿será que David ya no adoraba en el arca? ¿O ante el arca del pacto? ¿Será que esa tienda había pasado ya mucho tiempo sin que él fuera a adorar? Porque fíjese, ya había nacido el niño. ¿Y cuánto es el tiempo de embarazo? 9 meses, usted ya y yo sabemos, 9 meses.
Y aquí no dice la palabra, aquí la palabra no dice cuánta edad tenía el niño. Pero cuánto tiempo probablemente había David dejado de adorar. ¿10 meses? ¿Un año? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo llevamos? Hermano, no estoy siendo un juez, por favor, por favor. No me vaya a malentender, yo no le estoy pasando, no, porque la misma pregunta que le hago a usted, me la estoy haciendo yo, me la hago yo, me la hice yo. Pero, ¿cuánto tiempo llevamos fríos? Si es que estamos fríos, si es que usted está frío, si usted no está frío, no se preocupe. Entonces, únicamente tome esto como advertencia para no enfriarnos. ¿Quién de nosotros con pecado puede ir a adorar a Dios? Nadie. Entonces Dios tuvo que enviarle un mensaje con Natán porque David ya no había buscado al Señor, no había comunicación entre ellos, se había perdido la comunicación. Por esa razón llegó el profeta. Llegó el profeta porque ya no había comunicación. El pecado limita nuestra presencia ante el Padre. El pecado limita nuestra entrada a la presencia de Dios. El pecado limita levantar nuestras manos. El pecado limita adorar. Y muchas veces se ve lo frío que estamos, la frialdad de nuestras vidas, allí cuando estamos en la iglesia, en el templo, en otras cosas. Natán solo llegó a dejar un mensaje claro y directo de parte de Dios, únicamente. Entonces, no podía negarse en recibir al profeta. Natán apareció y tenía que recibirlo. Y como el Señor lo había enviado, no hubo nada que pudiera detener a Natán, ni aún el rey David. Entonces, si nosotros no prestamos atención a nuestras vidas, si no hacemos un alto y empezamos a ver, corremos el riesgo de que Dios mande a un Natán. Y si Dios manda a un Natán, nadie va a poder detenerlo, ni nosotros. Y el mensaje nos va a llegar. ¿Cuántos nos hemos alejado de Dios porque no queremos escuchar ese mensaje en nuestras vidas? Pero tarde o temprano, en alguna situación muy difícil, va a llegar el mensaje. Va a llegar el Natán de nuestras vidas. Entonces, tenemos que luchar por tener un corazón limpio. Tenemos que luchar, hermanos, por no perder entrar a la presencia de Dios, por no perder la comunicación con Dios. Porque el día que llegue Natán, no hay vuelta atrás. No hubo vuelta atrás. ¿A qué me refiero? El niño murió. Natán llevaba el mensaje nada más. Y David, por su ceguera, porque ¿qué hubiera pasado si David cuando ve a Natán le dice: Natán, antes que hables, quiero hablar contigo? Y le hubiera dicho, y hubiera pedido perdón pero no fue así. Lo recibió porque era el profeta. Y cuando lo escuchó, perdió los estribos. Se enfureció. Natán tuvo el coraje de denunciar el pecado de David. ¿Cuántos Natán se han levantado para ayudarnos
y a cuántos los hemos querido destruir o ofender. Entonces, quiero ir terminando con esto. El mensaje de Dios siempre llegará. Aunque nos vayamos a lo más alto, a lo más bajo, lo más lejos, el mensaje de Dios siempre llegará. No lo vamos o no lo podemos obviar. Aunque querramos haciéndolo ignorando a Dios, no vamos. Bueno, si no, pregúntele a Jonás. Se quería ir a lo más lejos que se conocía en ese momento. Y el Señor no permitió. Le llegó el mensaje. Él estaba así, viendo que el barco se hacía pedazos y se hacía como que no era. Y dijo, bueno, esto ya sé, dijo, esto se va a acabar porque yo no voy a hacer lo que Dios quiere. Tírenme al mar. Y capaz me ahogo y me muero y ya estuvo. Y no se ahogó. Dice la palabra que lo tuvieron que llevar al Seol. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha señalado nuestros pecados? Y nosotros lo hemos ignorado. Nos hemos enojado, nos hemos molestado. Y ahí está, ¿verdad? El Espíritu Santo diciéndonos, mostrándonos, diciéndonos, es pecado, estás pecando. Y es tanta nuestra ceguera que nos ha importado poco. ¿Cuál era el propósito de que Natán llegara? Bueno, en la misericordia de Dios. Oiga, en la misericordia de Dios, que David se volviera a acercar a Dios. ¿Por qué Dios señala nuestro pecado? Porque nos dice, te has alejado de mí y tienes que ver para regresar donde yo estoy. La misericordia fue tan grande que David no murió. Su mismo enojo, oiga, su mismo enojo dio el veredicto y él no se estaba dando cuenta. Y muchas veces, cuando nosotros estamos fríos espiritualmente, decimos unas cosas tan crueles, tan duras, tan feas, que no nos damos cuenta que probablemente nos tocaría a nosotros. O estamos dando el veredicto que nos tocaría pasar a nosotros. Termino con esto. David tuvo una oportunidad. Y por eso es que escribe el Salmo 51. Cuando tuvo esa oportunidad, le dijo, quiero un corazón limpio. Usted y yo hemos tenido una oportunidad este día. ¿Qué quiere hacer con esa oportunidad? ¿Qué quiere hacer con esa oportunidad? David fue sabio, inteligente en ese momento, ¿verdad? Cuando ya se quedó sin nada, fue inteligente y dijo, tienes una oportunidad, ¿qué quieres? A pesar de todo lo malo que has hecho, tienes una oportunidad, ¿qué quieres? Y él dijo, un corazón limpio. Hermanos, hoy es nuestra oportunidad. ¿Qué quiere? Que le podamos decir al Señor, un corazón limpio. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque nos has permitido en este jueves tener una oportunidad más, tener una nueva oportunidad. Padre, ¿cuántos de nosotros hemos querido ignorar tu presencia? ¿Cuántos de nosotros hemos querido ignorar o hemos ignorado al Espíritu Santo?
Y el Espíritu Santo nos dice, no hagas eso. ¿Y cuántos hemos contristado al Espíritu Santo? David tuvo una oportunidad y en su oportunidad dijo, quiero un corazón limpio. Limpia todo lo que hay en mí. Que ese sea también la petición de nuestros corazones imperfectos. Y si no estamos en la condición de David, entonces, Señor, guárdanos de no caer. Guárdanos de creer que lo sabemos todo, que lo conocemos todo, que estamos por encima, Señor, de todas las cosas. Y que nosotros, Señor, somos mejores que tal vez que los que están a nuestro alrededor. Gracias, Padre. Gracias por hablarnos. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen una feliz noche, que pasen un feliz jueves y que el Señor nos siga guardando cada día. Dios les bendiga.